Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la llevan? Hace mucho tiempo que no les leo en castellano, así que, bueno, paso por acá. Primero que nada para desearle a todo el mundo un feliz día del lector y la lectora y los lectores y de la lectura, de honrar el acto de la lectura hoy. Y es buenísimo que el día del lector tenga que ver en Argentina con el cumpleaños de Borges, ¿no? Que es quien nos dejó como legado, junto a tantos otros escritores, esta idea de honrar el acto de la lectura, honrar a quien lee, siempre en el centro de la experiencia de la lectura está quien lee. Ahí es donde se genera el significado, donde se generan todas las cosas importantes, ¿no? Así que feliz día para todos y todas, y para mí también. Así que bueno, paso por acá para leerles un relato que se llama El signo, y es el segundo relato de un librito que se llama Dos fantasías memorables, que es de 1946, firmado por Honorio Bustos Domecq, que es el seudónimo, como todos sabemos, de esta maravillosa dupla que fueron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, escribiendo juntos, divirtiéndose juntos, disfrutando juntos, creando juntos. Qué mejor, ¿no? Una de las cosas más maravillosas que nos traen estos ejercicios es honrar a la lectura como una instancia dialógica, ¿no? La lectura es diálogo. Y esta escritura a cuatro manos, ¿no? es maravillosa, además es muy divertida la escritura de estos dos juntos. Los textos que Borges y Bioy escribieron juntos, que es más famoso el hecho de que hayan escrito juntos que los textos en sí. Poca gente los conoce en realidad, porque por supuesto son tan memorables y tan excelentes los textos que cada uno de los escritores escribió por separado, que estos tienden a ser un poco como segundones, ¿no? Y por supuesto, sobre todo, todo lo que viene después de 6 problemas para Don Isidro Parodi, que es una colección de parodias del como indica su nombre, del género policial. Todo lo demás tuvo críticas bastante negativas, entonces por eso a mí me resulta más interesante todavía. En el taller Borges y Vos ya hace 2 meses que estamos leyendo estos textos y nos queda un mes más. En septiembre vamos a leer más textos escritos en colaboración entre Borges y Bioy, para después en octubre empezar con una nueva ronda, una serie de textos de Borges exclusivamente. Así que sin más les voy a leer El signo. Pero antes de empezar la lectura en sí, quisiera invitarlos justamente en relación al tema de las críticas. Lean ustedes, decidan ustedes, ¿no? ¿Qué les trae el texto? ¿Qué te trae a vos este texto? No solamente qué te trae en el sentido intelectual, qué te enseña académicamente, eso me importa mucho menos que las preguntas que te abre este texto. Sobre todo preguntas que tienen que ver con los obstáculos del lenguaje. El lenguaje como obstáculo, ¿no? Tendemos a pensar que el lenguaje nos abre caminos, nos comunica, nos conecta. ¿Qué pasa cuando el lenguaje obstaculiza? ¿Qué pasa cuando somos conscientes de todo el ruido que existe alrededor de los relatos que nos interesan y que son importantes para nosotros? Es un regalo este tipo de ejercicio de lectura porque nos ayuda a darnos cuenta cuántas estrategias somos capaces de poner en juego para llegar al relato que nos interesa, el relato que nos define, el relato que nos abre preguntas, que nos interroga. Así que, ahora sí, sin más, El signo de Honorio Bustos Domecq, alias Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. El signo, epígrafe Génesis 9:13.
Ahí donde lo ven está en su día el amigo Lumbeira, y me puede abonar otro completo, que las facturitas mandan fuerza, y no es el abajo firmante el que se va a negar a un par de Felipes rellenos de manteca y a una de esas ensaimaditas grasientas que, taponándome el nazute hasta quedar sin dedo, el reempujo a base de buchecitos de feca con chele, y quedo en forma para dar cuenta de esa fecunda de tortitas guarangas. Ni chiste, Paganini. En cuanto me desempane el garguero y recobre el uso de la parola, le meto por las 2 orejas la historia longaniza de un sucedido que usted ipso facto reclama la presencia del mozo y le refunde en ese mate rebelde un menú gigante, que después no queda en 2 leguas a la redonda un grumo de grasa. Lo que se lleva el tiempo, Lumbeira. Antes que usted le entierre los molares a este budín inglés, todo cambia en un redepente, y donde ayer el loro lo aturdía, ahora usted está en el aro y lo aturde al loro. No me dejará mentir si le digo que yo estaba más prendido de un bitoque al Instituto de Previsión Veterinaria Diogo, y que para mí el olor a tren era como el olor de la cucha para el perro y para usted el olor del lacrosse. Quiero decir que yo, como viajante, sabía pulsar la red ferroviaria de un modo francamente continuo. De la noche a la mañana, sin más introito que una investigación y proceso que se alargó 1 año y medio, les chanté con la pluma cucharita una indeclinable que salí levantando tierra. Por fin, metí los de Horma 44 en última hora, donde el jefe de redacción, que es un miserable zanahoria, me destacó de corresponsal viajero, y cuando no me repatingo en el carreta a cañuelas me trasbordan al lechero a Berazategui. No le discutiré que hombre que viaja suele entrar en contacto con la corteza superficial de los partidos del perímetro urbano, y así no es raro que sorprenda cada perfil inédito que, si usted lo oye, puede que le salga otro orzuelo. Ni se tome el trabajo de abrir la boca, que hasta las moscas de la leche ya saben que se va a descolgar con la pesadez que yo soy un veterano con más olfato periodístico que un hocico de perro. Ñato. La cosa es que ayercito nomás me remitieron a Bursaco, como quien manda a un tarugo envuelto en papel madera. Pegado como un queso a la ventanilla donde el solcito de las 12:18 me freía la grasa de la frente, pasé con la cabeza hecho un hueco desde el asfalto a la lata, y de la lata a la quinta, y de la quinta al potrero donde el chancho se dilata. O sea, para no enredarme en las cuartas, me llegué a Bursaco y bajé en la propia estación. Le juro hasta venir con barba que no me acompañó el menor pálpito de la revelación que me esperaba esa tarde tan sofocante. Vuelta a vuelta me preguntaba, a lo más cafillo, que quién iba a decirme que ahí, en el pleno foco bursaquense, yo me haría cargo de un portento que, si usted lo oye, lo toman por leche cortada. Tomé, cuando no, la calle San Martín, y a la vuelta del primer brazo gigante que salía de la tierra y ofrecía un mate noblesse oblige, me di el gustazo de saludar el propio domicilio de don Ismael Larramendi. Figúrese, una ruina sin revocar, un chalecito coquetón a medio erigir, vulgo una tapera de la Madonna, que usted mismo, don Lumbeira, que en trance de apolillar no le hace asco al nido de hormigas, hubiera desistido de entrar sin la bufanda y el paragüita. Crucé el cantero enllullado, y ya en el porche, bajo un escudo del Congreso Eucarístico tipo Primo Carnera, brotó un vejete mezzo calvento, acondicionado en un guardapolvo tan aseadito que gana no me faltó de espolvorearlo con la pelusa que sabe rejuntar el bolsillo. Ismael Larramendi, don Matecito que le dicen, se me manifestó portador de unos anteojos de costurera, de un bigote doble foca y de un pañuelo de bolsillo que le interesaba todo el cogote. Amainó algún centímetro de estatura cuando le propiné esta tarjeta que ahora se la refriego a usted en ese ombligo que le hace las veces de cara, y donde verá en papel vitroflex y letra Polanco, T. Mascareñas, última hora.
Antes que se acogiera al gambito de no estar en casa, le tapé la boca con la gran milanesa de que lo tenía prontuariado y aunque se disfrazara de bigotudo, yo le sacaría la filiación. Visto y considerando que el comedor me quedaba un poco ajustado, saqué la cocinita económica al patio del lavar, mudé mi chambergolina al dormitorio, ofrecí a mi panaro el sillón de hamaca, encendí un salutaris que el bejanco tardaba en obsequiarme y distribuyendo todos mis pieses en un estantecito de pinotea con los manuales Galach, lo convidé al vejestorio a que se acomodara en el suelo y me hablara como un fonógrafo de bocina de su mentor, el finado Wenceslao Sandueldo. No haberlo dicho. Abrió la boca y se mandó la parte, con una vocecita de ocarina de lo más penetrante, que se lo juro por esa campana de sándwiches, ya no la oigo porque estamos en esa lechería de Boedo. Dijo, sin tan siquiera darme calce para un enfoque del momento turifístico. Tienda, señor, su buen vistazo por esa ventanita ratona y no le costará divisar, más allá de la segunda mano con mate, una vivienda pequeña, eso sí, pero que siempre le faltó, qué pucha, el flatacho. Haga, con toda confianza, la señal de la cruz y pídale a esa casa 3 deseos. Porque bajo sus tejas vivió un hombre que merece mejor concepto que muchos de esos verdaderos vampiros que chupan por igual la sangre del pobre y del industrial acomodado. Le estoy hablando de Salduendo, señor. 40 años han pasado por este redondelito, 39 añares, mejor dicho, desde el atardecer inolvidable, o acaso la mañanita madrugadora en que conocí a don Wenceslao. A él o a otro, porque el tiempo trae el olvido, que es un bálsamo grande, y uno termina por no saber con quién tomó la leche de vez pasada en el bar de Constitución, cuando no una avena malteada que sabe caer tan bien al estómago. La cosa es que lo conocí, mi buen señor, y dimos en hablar de todo un poco, pero con dedicación especial de los coches de la línea San Vicente. Pitos y flautas, yo, con mi gorra de visera y el guardapolvo, tomaba todos los días hábiles el 6 y 19 a plaza. Don Wenceslao, que viajaba más temprano, era seguro que perdía la carreta de las 5 y 14, y yo me lo veía llegar de lejos, sorteando los charquitos helados a la luz tembleque del farol de la cooperativa. Él era, como yo, un adepto insaciable de la ventaja del guardapolvo, y acaso, años después, nos fotografiaron con 2 guardapolvos idénticos. Siempre, señor, he sido el más fiero enemigo de meterme en vidas ajenas, y por eso mantuve a raya la tentación de preguntarle a ese nuevo amigo por qué viajaba con el lápiz Faber y un rollo de pruebas de imprenta, amén del diccionario de Roque Barcia, que es una obra tan completa, en tantos volúmenes. Se la doy al más garifo. Tuve, si usted me comprende, mi hora de comezón. Pero pronto logré la recompensa. Don Wenceslao, con la misma boca con que me dijo que era corrector de la editorial Oportet y Jareces, me invitó a secundarlo en esas tareas que, con encomiable tenacidad, acometía para distraerse en el tren. Mis luces, les soy franco, son bien escasas, y al principio trepidé en acompañarlo en ese terreno. Pero la sendosa curiosidad pudo más, y antes que apareciera el inspector ya estaba yo sumido en las galeradas de la instrucción secundaria de Amancio Alcorta. Exigua, qué canastos fue la contribución que pude prestar esa primera mañana de consagración a las letras. Pues, arrebatado por todos esos problemones del magisterio, yo leía y leía sin advertir las más garrafales erratas, las líneas traspuestas, las páginas omitidas o empasteladas. En plaza no me quedó más remedio que articular el que le vaya Lindolfo de práctica, pero a la madrugada siguiente le di una gran sorpresa a mi nuevo amigo, revistando en el andén con un lápiz que había tomado la precaución de agenciarme en una sucursal muy seria, eso sí, de la librería Europa.
Mes y medio, calculando a ojo fantástico, duraron esas tareas de corrección, que son, como vulgarmente se dice, el aprendizaje más formidable para entrar en contacto con los verdaderos rudimentos de la puntuación y de la ortografía en castellano. De A al corta, pasamos a Pedagogía Social de Raquel Camaña, no sin hacer un alto en Crítica Literaria de Pedro Goyena, que me capacitó para encarar con renovados bríos Naranjo en Flor de José de Maturana, o El diletantismo sentimental de Raquel Camaña. Ni por asomo le puedo cantar otro título, porque en llegando al último, don Wenceslao cortó por lo sano y me dijo que sabía apreciar mi aplicación en lo que ésta valía, pero, muy a las contras de su voluntad, se veía compelido a pararme el carro, porque el propio don Pablo Portet le había propuesto para en breve un ascenso interesante que le permitía redondear un buen presupuesto. Cosa de no saber por dónde agarrar, don Wenceslao me participaba esas novedades de tanto bulto para su horizonte económico, y yo lo veía con el ánimo por el suelo, de lo más chaucho. A la semana, en ocasión de adquirir unas roscas de maicena para las nietitas del señor Margulis, que tiene la farmacia en Bursaco, salía yo con mi paquetito del bar de Constitución cuando tuve el agrado de pescar a don Wenceslao, que daba cuenta de una gran tortilla quemada que parecía un pico de gas, y de unas sendas copas de grog que me lo hacían toser con el humo, en compañía de un potentado de color aceituna y rico sobre todo de astracán, que le encendía en ese momento un cigarro de hoja. El potentado se atusaba el bigote y hablaba como un rematador, pero en la cara del señor Wenceslao vi la palidez de la muerte. Al otro día, antes de llegar a Talleres, me confió con toda reserva que su interlocutor de la víspera era el señor Moloch, de la razón social Moloch y Moloch, que tenía en un puño a todas las librerías del Paseo de Julio y de la Ribera. Agregó que había firmado un contrato con ese señor, que ahora carecía de toda vinculación oficial con la red de baños turcos donde se timbea de lo lindo para el suministro de obras científicas y de tarjetas postales. Así, con mucha consideración, vino a enterarme ese pan de Dios que el directorio lo había nombrado gerente responsable de la editorial. En esa nueva calidad, ya había asistido a una prolongada sesión del centro de imprenteros, donde apenas medio se atornilló en la butaca, lo sacaron al trote largo esos asturianos. Yo lo atendía como un embelesado, señor, y en eso tironeó el convoy y rodó por el suelo uno de los pliegos que estaba corrigiendo don Wenceslao. Conozco mi obligación y, sobre el pucho, me acomodé en 4 patas para recogerlos. No haberlo hecho. Vi una figura de lo más deslenguada que me puse como un tomate. Disimulé como pude y pasé a devolverla como si entregara la estampita más respetable. Quiso mi buena estrella que don Wenceslao estuviera tan Tristán Suárez que no se dio cuenta cabal de lo acontecido. El otro día, que era sábado, no viajamos juntos. Habremos ido uno primero y otro después, si usted me interpreta. Ya despachada la primera siestita, un vistazo al almanaque me encasquetó la idea que el domingo era mi cumpleaños. La confirmó la fuente de empanaditas que siempre tiene la fineza de obsequiarme la señora Aquino de Risi, que prestó sus oficios de partera a mi señora madre. Tomar el olorcito de esos manjares que vienen a ser tan nuestros y pensar lo instructiva que resultaría a lo mejor una cerata con el señor Salduendo fue, como decíamos en Bursaco, todo uno. Prudenciando en el banquito de la cocina hasta que amainara el sol, porque las insolaciones de vigilante estaban a la orden del día, me quedé hasta bien dadas las 8:15, aplicando otra mano de pintura negra a un mueblecito de adorno que yo había confeccionado con los cajoncitos de azúcar lanceros. Bien enroscado en la chalina, porque las refrescadas son del diablo, tomé el 2, quiero decir que me encaminé a patacón por cuadra al domicilio de ese maestro y amigo. Entré como perro por su casa, ya que la puerta del señor Salduendo, señor, siempre estaba abierta como su corazón,
El anfitrión brillaba por su ausencia. Para no malgastar la caminata, opté por esperar un ratito, no fuera de repente a volver. Hacia la jabonera, no demasiado lejos de la palangana y la jarra, había un alto de libros que me permití revisar. De nuevo le digo, eran de la imprenta Oportet y Aereses, y mejor no haberlo hecho. Bien dicen que cabeza en la que entra un poco retiene el poco. Hasta el día de hoy no puedo olvidarme de esos libros que hacía imprimir don Wenceslao. Las tapas eran con prójimas desnudas y de todos colores y llevaban por título El jardín perfumado, El espión chino, El hermafrodita de Antonio Panormitano, Kama Sutra, Io, Amangarranga, Las capotas melancólicas, las obras de Elefantis y las del arzobispo de Benevento. ¡Qué azúcar y qué canela! Yo no soy uno de esos puritanos exagerados y en tren de echar una cana al aire ni mosqueo con la adivinanza de color subido que sabe proponer el párroco de Turdera. Pero vea usted, hay extremos que pasan de castaño oscuro y resolví ganar la cucha. Salí marcando tiempo, le soy verídico. Varios días pasaron y nada sabía yo de don Wenceslao. Después, la noticia bomba anduvo de boca en boca y yo fui el último en enterarme. Una tarde, el oficial del peluquero me enseñó a don Wenceslao en fotografía, que más bien parecía un negro retinto, abajo del titular que rezaba «Se le espesó el menjunje al pornografista. Hay estafa». Las piernas me flaquearon en el sillón y se me nubló la vista. Sin comprender, leí hasta el final el sueltito, pero lo que más me dolió fue el tono irrespetuoso con que se hablaba del señor Salduendo. 2 años después, don Wenceslao salió de la cárcel. Sin darse bombo, que no estaba en su carácter, volvió al hombre a Bursaco. Volvió hecho una osamenta, señor, pero con la frente bien alta. Dijo adiós al trayecto ferroviario y no salía de su casa ni en esos paseítos a los más diversos pueblos circunvecinos. De aquel entonces le quedó el mote cariñoso de don Tortugo Viejo, aludiendo, vaya usted a saber, a que no salía nunca y era difícil encontrarlo en el depósito de forrajes Burati, cuando no en el criadero de aves Reynoso. Nunca quiso acordarse de los motivos de su desgracia, pero yo até cabos y vine a entender que el señor Oportet se había aprovechado de la infinita bondad de don Wenceslao, cargándolo con la responsabilidad de su negocio de librería, cuando vio que las cosas pintaban mal. Con el sano propósito de agenciarle una buena dosis de esparcimiento, di en llevarle un domingo, que la atmósfera se presentaba aparente, a los nenes disfrazados de Pierrot del doctor Margulis, y el lunes medio lo engolosiné con la monomanía de ir a pescar a los charcos. Qué pesca ni qué pavadas, con la pretensión de distraerlo. El pasmado como un bobeta resulté yo. El señor don Tortugo estaba en la cocina cebándose unos verdes. Me senté de espaldas a la ventana que ahora da a los fondos del Club Unión Deportiva y antes al campo abierto. El maestro declinó con la mayor urbanidad mi proyecto de pesca y adjuntó, con esa bondad soberana del que a todas horas ausculta su propio corazón, que a él no le hacían falta diversiones desde que el Supremo le concediera pruebas tan a las claras. A riesgo de quedar como un chinche le rogué que me ampliara esos conceptos. Sin soltar la pavita borrabino, ese visionario me contestó: acusado de estafa y de traficar en libros infames, yo fui recluido en la celda 272 de la Penitenciaría Nacional. Entre esas 4 paredes mi preocupación era el tiempo. En la primer mañana del primer día pensé que estaba en la peor etapa de todas, pero que si llegaba al día siguiente ya estaría en el segundo, es decir, en camino al último día, el 730. Lo malo es que me hacía esa reflexión y el tiempo no pasaba y yo seguía en el comienzo de la mañana del primer día. Antes de un lapso atendible ya había agotado cuanto recurso se me ocurrió. Conté.
Recité el preámbulo de la Constitución. Dije los nombres de las calles que hay entre Balcarce y la avenida La Plata y entre Rivadavia y Caseros. Después me corrí al norte y dije las calles que hay entre Santa Fe y Triunvirato. Por suerte me confundí cerca de Costa Rica, lo que me significó ganar un poco de tiempo, y así medio llegué a las 9 de la mañana. Tal vez entonces me tocó en el corazón un santo bendito y me puse a rezar. Quedé como inundado de frescura y creo que muy pronto llegó la noche. A la semana descubrí que ya no pensaba en el tiempo. Créame, joven Larramendi, cuando se cumplieron los 2 años de la condena me pareció que habían pasado en un soplo. Es verdad que el Señor me había deparado muchas visiones, todas francamente valiosas. Don Wenceslao me decía estas palabras y se le dulcificaba la cara. De entrada sospeché que esa felicidad le venía del recuerdo, pero luego entendí que detrás mío algo estaba pasando. Me di vuelta, señor. Vi lo que llenaba los ojos de don Wenceslao. Había mucho movimiento en el cielo. Subían grandes cosas desde el monte del establecimiento rural Manantiales y desde la curva del tren. Se dirigían en procesión al cenit. Unas parecían evolucionar alrededor de otras, pero sin estorbar el movimiento general, y todas subían. Yo no les quitaba los ojos y era como si subiera con ellas. Le hago suyo que de primera intención no capté qué serían esos objetos, pero ya entonces me contagiaban el bienestar. He pensado después que acaso tenían luz propia, porque ya se había hecho tarde y sin embargo yo no les perdía ni un pelo. El primero que distinguí, y hemos de convenir que es raro porque la forma no es nítida, que digamos, era tamaña berenjena rellena que no tardó en perderse de vista al quedar tapada por el alero del corredor. Pero ya le pisaba los talones un gran pastel de fuente que por lo bajo le calculo, señor, hasta 12 cuadras de fondo. La gran sorpresa bogaba a la derecha, a un nivel más alto, y era un solo puchero a la española, con su morcilla y su tocino, escoltado, eso sí, por cada posta de pejerrey que usted no sabía para dónde mirar. Todo el poniente era risotto. Sin embargo, que al sur ya se consolidaban la albóndiga, el dulce de zapallo y la leche asada. A estribor de las empanadas con flecos desfilaba el matambre a la orientala, bajo el palio de algunas tortillas babosas. Mientras conserve la memoria, me acogeré al recuerdo de unos ríos que se cruzaban sin mezclarse. Uno de caldito de gallina bien desgrasado y otro de un socotroco de carne con cuero que después de verlo a usted ya no le embroman con el arco iris. A no ser por esta tosecita de perro que en la ocasión me hizo desviar la visual, me pierdo una croqueta de espinaca que en un santiamén la borraron los chinchulines de una parrillada, jefe. Para no decir nada de unos caneloncitos recalentados que desplegándose en abanico tomaron firme posesión de la bóveda celeste. A estos los barrió un queso fresco cuya superficie acorchada abarcó todo el cielo. Ese alimento quedó fijo, como encasquetado sobre el mundo, y yo me ilusioné que lo tendríamos para siempre, como antes las estrellas y el azul. Un instante después, no quedaba rastro de esa roticería. ¡Ay de mí! Ni un adiós le dije a don Wenceslao. Con las piernas que me temblaban salvé hasta media legua de potreros y entré como por un tubo en la fonda de la estación, donde cené con tan buen diente que era cosa de alquilar balcones. Esto es todo, señor, o casi todo. Nunca me fue dado participar en otra visión de don Wenceslao, pero éste me dijo que no eran menos maravillosas. Lo creo, porque el señor Salduendo era platita labrada, sin contar que una tarde, al pasar por su domicilio, todo el campo era un solo olor a fritangas. 20 días después el señor Salduendo ya era cadáver,
y su espíritu recto pudo ascender al firmamento, donde sin duda lo acompañan ahora todas esas minutas y postres. Le agradezco su atención por haberme oído. Solo me resta decirle que le vaya Benítez, que le garúe fino quieto. Pujato, 19 de octubre de 1946. Este delirio se llama El signo y es parte de dos fantasías memorables. El otro texto de dos fantasías memorables se llama El testigo. Me encantaría saber qué están pensando en este momento, es decir, cómo salen de esta experiencia, la experiencia de este texto. ¿Es un texto fantástico? ¿Es un texto surrealista? ¿Es una parodia? ¿Es un disparate? ¿Es un policial? No importa. Lo importante es qué te abre este texto. ¿Qué interrogantes te abren? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué hilo del relato seguiste? ¿Qué cosas te gustaría responder acerca de este relato? Es decir, ¿qué cosas te gustaría resolver? ¿No? Porque una de las cosas con todos estos relatos tiene que ver con la necesidad que tenemos de resolver las cosas, de responder las preguntas, de contestar esta gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Qué querés de mí como lector, como lectora? ¿No? Fíjense si en lugar de llegar a la respuesta de esa pregunta es suficiente divertirse con la experiencia del relato. Si nos podemos perdonar, si nos podemos permitir eso. En fin, bueno, espero que hayan disfrutado la experiencia. Me encantaría que me contasen cómo la vivieron. Muchas gracias como siempre por escucharme y hasta la próxima.